están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener un invitado especial en CNN Prime. Me refiero al expresidente de la Corte Suprema, el magistrado Milton Cuica, porque hay mucha conmoción a raíz de la decisión de la Corte Suprema de no remover al magistrado de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, a pesar de que la propia Corte de Apelaciones había pedido esa sanción al Tribunal Superior, en una decisión entonces que ha generado harta polémica y harta discusión. Vamos a estar con uno de los hombres que es visto también como un baluarte de la ética judicial aquí en CNN Prime. Pero comencemos de inmediato con los titulares. Sin una glosa de libre disposición, pero con más libertad para reasignar recursos. Eso es lo que dejaría a la administración del presidente Boric al próximo gobierno, una decisión que han criticado duramente los candidatos de oposición. El ministro de Hacienda defendió la medida afirmando que es una recomendación de la Comisión de Gasto, donde participan expertos de distintas sensibilidades políticas. La Corte Suprema rechazó expulsar del Poder Judicial al ministro Antonio Ulloa. El juez de la Corte de Apelaciones enfrentaba un cuaderno de remoción por faltas a la probidad y por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Pese a lo anterior, la Fiscalía continúa indagando al magistrado por los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. La defensa del gobernador metropolitano Claudio Rego consiguió que el juzgado de garantía de Antofagasta se declarara incompetente y trasladara la causa relacionada al caso Procultura a Santiago. La parte querellante afirmó que no cree que sea una dificultad que el desafuero de la autoridad regional lo resuelva la Corte de Apelaciones capitalina. Y en temas internacionales, la propuesta de Donald Trump de un plan de paz para Gaza ha generado apoyo en la comunidad internacional. Sin embargo, Hamás aún no responde a la propuesta. El mandatario estadounidense hoy dijo que el movimiento tiene 3 o 4 días para pronunciarse. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. El deporte y en la política son necesarias, pues, y que estén claras. Y ya está claro entonces, porque está listo para ser promulgado como ley, el proyecto que estableció la multa para los chilenos que tienen que concurrir a votar de manera obligatoria. Quedó sin multa entonces para los, quedó con multa, pero una multa reducida entonces en esta ocasión respecto de lo que fue en ocasiones anteriores, porque el voto es obligatorio. Y lo otro importante es que avanzó también dentro de un mismo acuerdo político este pacto para reformar la Constitución y elevar, eso sí, para el 2026, los requisitos que se piden a los extranjeros para que puedan ejercer su derecho a voto. De todo ello nos cuenta en su nota Macarena Román. ¿Por qué a usted le van a exigir ir a votar? Es un derecho, pero también es una obligación. Podría ser menos la cantidad que se está multando. ¿Derechos para todos u obligaciones para todos? Son distintas las opiniones respecto a lo que ya es un hecho, la multa para chilenos y chilenas que no asistan a votar en las próximas elecciones. Si tienes el voto obligatorio y si además la Constitución establece la obligación de establecer multas o sanciones, entonces tienes que tener ese tipo de mecanismo. Con la iniciativa zanjada, ¿cómo queda el escenario para el próximo 16 de noviembre? Las multas irán entre los 0,5 y 1,5 UTM, es decir, entre los 34.000 pesos y los 104.000 pesos aproximadamente. Y si hay posibilidad de, por ejemplo, en todo el día, si uno no puede por trabajo, por etcétera, debería haber posibilidad de como avisar que no se puede, sí, eso, y evitar la multa. Quienes podrán evitar la multa son ciudadanos con alguna enfermedad, quienes estén fuera del país o a más de 200 kilómetros de su lugar de votación, quienes tengan alguna discapacidad o estén en el día de la elección en funciones establecidas en la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios. Cualquier otro impedimento deberá ser acreditado ante un juez de policía local. En tanto, los extranjeros con derecho a voto no serán multados. El votante extranjero, el que tiene derecho a hacerlo, puede hacerlo y en caso de que no lo haga, no tiene multa. Por lo tanto, el incentivo a votar podría ser menor. Situación que nos confirma Lucía, proveniente de República Dominicana y quien lleva 9 años viviendo en Chile. Si no hay multa, no. No, porque igual en mi país yo solo voté una sola vez porque no me gusta. No me gusta salir a coger ese trote.
Los extranjeros con derecho a voto en nuestro país alcanzan el 5,62% del padrón total habilitado para sufragar, es decir, son 885.940 de los 15.779.000 que deberán ir a las urnas. Si llegasen a votar todos son el 5%, entonces a nivel de la presidencial es poco significativo el impacto que tienen, porque usualmente las elecciones no se ganan por 5 puntos, se ganan por mucho más. Lo que sí podría influir en beneficio de algunos candidatos y en desmedro de otros es la multa para todos los chilenos y chilenas. Según la encuesta Panel Ciudadano, por ejemplo, y solo considerando al votante obligado, José Antonio Kast llegaría al 28% de las preferencias, Evelyn Matei a 17%, Janet Jara a 16% y Franco Parisi a 12%. Yo destaco que se haya aprobado, pero lamento la demora que hemos sufrido en algo que era evidente que había que hacer. Creo que este debate, ojalá lo hubiéramos hecho antes, lamentablemente se hizo ahora, pero encuentro que lo que diga sería una opinión bien poco independiente de mi parte, así que no me voy a pronunciar. Un debate que además aumentó los requisitos a partir del 2026 para los extranjeros residentes que quieran votar. Por ejemplo, necesitarán 10 años de residencia en territorio nacional y no 5, que es lo que se considera en la actualidad. Bueno, y seguimos avanzando en otras materias aquí en CNN Prime para contarles un tema que les comentaba al comienzo, ¿no? Que generó mucha polémica porque la Corte Suprema resolvió no remover al juez Antonio Ulloa por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, quien está siendo investigado en el contexto del denominado caso Audios. 7 ministros del máximo tribunal estuvieron a favor de su salida y otros 7 en contra. No se logró el quórum, que era de al menos 11 votos. Se sabía que había 14 asistentes, se requerían 11 votos. Era muy difícil, se sabía que se produjera. Miguel Ángel Araya tiene el informe. El ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez no queda removido de su cargo. Ese fue el desenlace de la larga trama administrativa en la que se vio involucrado el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, a raíz de los polémicos chats de Luis Hermosilla, en los que apareció como uno de los jueces con los que más se comunicaba el jurista. El magistrado se salvó de haber sido removido de su cargo, evitando cortar su trayectoria de casi 36 años al interior del Poder Judicial, luego de no alcanzarse los 11 votos necesarios para ser destituido como juez de la República. Mientras no salga la sentencia definitiva y sea notificada al ministro, él permanece en la misma situación que está actualmente, que está suspendido por el cuaderno de remoción, y una vez que se notifique y se disponga el cúmplice, él deberá volver a sus funciones. Eran 3 cargos que se le acusaban al ministro Ulloa, entre ellos haber participado en decisiones en las que se debería haber inhabilitado por los conflictos de interés que se podían generar, como el caso del juez Daniel Urrutia. Lo que se cuestiona es que el ministro señor Antonio Ulloa participó en el conocimiento y resolución de este incidente de recusación, no obstante la existencia por parte de él de una animadversión en contra del referido magistrado, toda vez que de las conversaciones por WhatsApp entre el ministro y el abogado señor Hermosilla, el ministro se refiere a este juez como payaso, activistas. Una decisión que dejó más que conforme a la defensa del magistrado, que se encuentra en tela de juicio. Parece que se hizo justicia. ¿Se hizo justicia, abogado? ¿Cómo se le explica a la ciudadanía que el ministro siga en su cargo a pesar de los múltiples chats que se han revelado en la prensa? Porque una cosa es los múltiples chats y lo que diga la prensa, y otra cosa es lo que resolvió la Corte Suprema en el ejercicio de su jurisdicción disciplinaria. Son cosas distintas. Fueron 7 votos a favor de remover al juez Antonio Ulloa, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y otros 7 votos en contra de su remoción, con nombres como el de la ministra María Teresa Letelier, recordada por emplazar meses atrás al Pleno del Máximo Tribunal con su recordada frase: "Ninguno ha sido nombrado en el cargo por obra y gracia del Espíritu Santo". Nos parece que una pésima señal, no solamente para la ciudadanía, sino que para dentro del Poder Judicial, por cuanto lo único que se hace es que existan 2 tipos de justicia. Una para el escalafón primario, esto es jueces y ministros, en que se protegen entre sí, y otra para el resto de los escalafones. La otra señal pésima que da la Corte Suprema es que
valida el tráfico de influencia y con eso valida la corrupción en el Poder Judicial. Pero a pesar de cerrarse este capítulo, la historia parece no terminar. Un grupo de parlamentarios oficialistas anunció una acusación constitucional en contra de Ulloa. La Cámara de Diputados puede presentar una acusación constitucional contra los altos magistrados si es que hay notable abandono de deberes, que es lo que estamos viendo en el día de hoy, porque incumplió el principio de confidencialidad y ese es un principio establecido que lo obliga a actuar conforme al rol que se espera que tengan los tribunales de justicia. Lo que ha pasado hoy día es una señal de corrupción devastadora por parte de la Corte Suprema. Hoy día se ha salvado al ministro Antonio Ulloa con jueces que debieron haberse inhabilitado. Este poder del Estado, como es el Congreso Nacional, no puede quedar en silencio y no puede ser cómplice de uno de los hechos más graves que han significado un atentado a nuestra institucionalidad democrática. En los próximos días se conocerá el detalle de la sentencia que ahora deberá redactar la Corte Suprema, en donde se podrá conocer si el ministro Antonio Ulloa continúa como parte de la Corte de Apelaciones de Santiago o en otra corte del país, como él mismo abrió la posibilidad en el informe que entregó al máximo tribunal. Lo habíamos anunciado, vamos a conversar ahora con el expresidente de la Corte Suprema, Milton Huica, un hombre requerido, muy referido respecto a los temas de ética y funcionamiento del Poder Judicial. Muchísimas gracias, señor Huica, por acompañarnos en CNN Prime. Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Gusto saludarla. Igualmente, le agradecemos su tiempo. Cito parte del sumario que el sitio reportea y el periodista Nicolás Sepúlveda dieron a conocer un sumario que lleva adelante la fiscal Javiera González y a raíz del cual la Corte de Apelaciones le pide a la Corte Suprema que remueva a Antonio Ulloa. Contravención a la probidad, integridad, independencia, prudencia y reserva que se impone a toda persona que integre el Poder Judicial. Vulneración de la obligación legal de abstención de expresar y aún de insinuar privadamente su juicio respecto de los negocios que por ley los jueces son llamados a fallar y transgresión de la obligación de privacidad que la ley impone a los jueces integrantes de las Cortes de Apelaciones. Los tres hechos más graves, dentro de otros, que contenía ese sumario. Con ese antecedente, porque no toda la gente, don Milton, tiene que conocer necesariamente este caso, ¿qué le parece la decisión de la Corte Suprema de hoy de no remover a Ulloa? En general me dio un sabor amargo la noticia, porque yo esperaba que la Corte Suprema tuviera una reacción más positiva respecto de lo que es la probidad y la integridad de los jueces de la República y dar una señal firme de que ciertas conductas no pueden ser permitidas ni ahora ni nunca, ¿no? Seguramente este sabor amargo lo deben tener también aquellos ministros que estuvieron por la remoción, que fue la mitad del tribunal, y que ese empate no permite tomar una decisión, ¿no? de un tema tan importante para decidir si ciertas conductas que han sido demostradas, probadas, y generalmente, como es de conocimiento público, la sociedad se impuso de ella precisamente porque se publicitaron. En consecuencia, los hechos, yo estuve leyendo por lo menos la sentencia del sumario administrativo que se le impuso, que se le aplicó al señor Ulloa, en la que se le sancionó en una primera instancia 4 meses de suspensión, el más grave de los castigos que impone el sistema disciplinario del Poder Judicial, que finalmente fue rebajado sin modificar sustancialmente los cargos que existían en contra del señor Ulloa, en una votación bastante confusa, en que hubo ministros que tuvieron por mantener los 4 meses, 3 ministros por aplicar 3 meses y otros por 2 meses, y claro. Para dar cumplimiento a los acuerdos, para formar mayoría, se decidió entonces, por los mismos hechos, salvo algunas absoluciones que se declararon, pero los cargos que se señalan eran gravísimos. En realidad casi está en la misma situación, en mi opinión, de los que se le atribuyeron a
y quizá más grave que lo que se le atribuyeron a la ministra Sabaj. Disculpe que lo interrumpa, en ese momento justamente quiero preguntarle, me adivina la pregunta, señor Juica, porque se remueve a la magistrada Sabaj, no se remueve al magistrado Ulloa. ¿Eran igualmente graves y parecidos los casos? ¿Cómo se puede entender que, incluso usted acaba de decir, era más grave tal vez lo de Ulloa? ¿Cómo se puede entender que no lo remuevan y sí a la magistrada Sabaj? Por lo menos en cantidad de hechos eran más lo del ministro Ulloa que de la señora Sabaj. Pero estos casos se dan también en la misma situación de la ministra de la Corte Suprema, que también fue removida por conductas más o menos similares. Ángela Vivanco. Y además que, doña Ángela Vivanco a su vez fue también removida por el Senado por una acusación constitucional. O sea, aquí el sistema establece un procedimiento claro, preciso, para no permitir y sancionar todas las inconductas, sobre todo tan graves como las que se han señalado, ¿no? Señor Juica, en términos muy simples, para que la gente lo entienda, desde su perspectiva, las inconductas, como usted mismo califica, de Ulloa, ¿son corrupción? O sea, claro, importa un caso de falta de integridad y de probidad que puede derivar que tienen casi el mismo sentido de la corrupción, ¿no? Además por la gravedad y por la reiteración de esa falta. Si hubiese sido una, también es grave, pero si se hace una política de un tiempo largo de estar haciendo eso. Mire, el sistema de nombramiento está arreglado, en la que y hay que ver, y eso está publicitado en la página del Poder Judicial. Hay un compendio de auto acordado en el capítulo 15, de que se establece cómo se hacen las cinquenas, las ternas, y en la que hay una provisión expresa de que el único momento que tienen las partes para dar a entender sus antecedentes para ser promovido es en la audiencia pública. Y se prohíbe que la persona que van a elegir reciba a esa persona privadamente, y se prohíbe a las personas que van a postular pedir audiencia a los ministros privadamente que van a votar. Eso está prohibido. O sea, aquí, en mi opinión, se han cometido hechos que importan infracción a los deberes que la ley establece respecto de los jueces. Eso es así de simple la cosa. Entonces, si los jueces no respetan las reglas, es un mensaje muy, muy, muy delicado para los otros jueces, que en la mayoría yo tengo una apreciación muy favorable de los jueces de la República. ¿Cómo queda su juicio, sin embargo, señor se sienten, ¿sí? ¿Cómo queda Dígame. la imagen de la Corte Suprema después de lo sucedido hoy? Bueno, vea usted que después de un momento de vacilación, porque vaciló en decidir procedimientos disciplinarios, estas conductas que ya habían sido anunciadas un tiempo atrás. Hubo una vacilación, pero hubo ministros más firmes que permitieron hacer las investigaciones y llegar a los resultados que están demostrados, ¿no? Era la oportunidad, como ocurrió hace muchos años atrás, cuando yo llegué a la Corte Suprema en el año 2000, en la que también había una situación muy parecida, y en virtud de eso entonces se hicieron varias investigaciones sumarias que derivaron en la expulsión y remoción de algunos ministros, incluso un ministro de la Corte Suprema. ¿Sí? En la que se arregla, se hace una comisión, se crea una comisión de ética y se dicta un reglamento especial que es un auto acordado, que es ley para los jueces. Claro, por eso en le la que se le prohíbe todo lo que está haciendo. ¿Cómo queda hoy día? ¿Cuán dañada, o se lo pregunto directamente, se ha dañado la propia Corte Suprema con esta decisión? ¿Su prestigio? ¿Queda dañada la imagen de la Corte Suprema? Bueno, ya hace tiempo ya que la imagen de la ciudadanía sobre el Poder Judicial es deplorable. Claro, uno puede decir, también lo es la de los otros estados, el otro poder del Estado. Pero eso lo que tiene que hacer un poder independiente, imparcial, en la que la ciudadanía entrega todo para la resolución de los conflictos y confía
la transparencia y en la independencia de los jueces, bueno, la ciudadanía ya tiene una percepción de que sus asuntos pueden que a lo mejor reciban el mismo tratamiento de esta inconducta. Entonces, cuesta mucho revertir esta situación tan delicada. A la Corte Suprema le costó mucho salir del problema que dejó la dictadura. ¿Es un daño más para un Poder Judicial que ya tiene una imagen, como dice usted, deplorable? ¿Es un golpe más el de hoy? Claro, no mejora. En rigor no hay ningún mejoramiento, al contrario, hay un retroceso en la que se pierde una oportunidad increíble de decidir, mire, esto no lo vamos a aceptar. En el fondo diciendo, mire, estas cuestiones no son graves. Claro. Y por lo tanto, los que van a postular no se rijan tanto por las reglas que existan, porque esto se arregla de otra manera. Claro, hay impunidad. Le quiero hacer una pregunta respecto de cuando el propio Ulloa reconoce todo lo que viene en el sumario. Las comidas con abogados, las no inhabilitaciones con frente a partes que están representadas por abogados que son amigos suyos, la intervención en más de 10 nombramientos, en fin. O sea, hay un mea culpa, pero hay algo bien curioso. Él propone y solicita que lo trasladen a otras cortes. Y uno se preguntaba por qué otras cortes debieran recibirlo. Incluso él propone que lo trasladen a Coyhaique, una región en que además recibiría una asignación de zona que implica un considerable aumento de sueldo. ¿Qué le parece también la actitud de Ulloa, que dice ya trasládenme de corte? ¿Por qué habría que trasladarlo de corte y más encima premiarlo con un aumento de sueldo? Bueno, ese es un tema que también afecta al Poder Judicial, que muchas veces los problemas disciplinarios los soluciona con traslado, y en el pasado lo ha hecho en inconductas, en que ministros que han cometido faltas graves en una parte se lo mandan a otro lugar, o simplemente lo cambian de ministro a fiscal. Entonces claro, ¿qué culpa tiene la sociedad de Coyhaique de recibir un juez que viene con ese tipo de inconducta, ¿no? Tampoco vale pensar de que eso servirá para mejorar esa conducta, no lo creo. No, es como barrer el polvo debajo de la alfombra. Ese es el peor remedio que puede haber. Si una persona no sirve para ministro, no lo sirve en Santiago ni en Coyhaique. Entiendo. Así de simple. Quiero preguntarle su opinión respecto de otras cosas que supimos a lo largo de este proceso. Y lo que quiero preguntarle de fondo es si no hay un manto de protección finalmente sobre Antonio Ulloa. ¿Y por qué se lo digo? Primero porque con un caso más grave, según usted opina, que el de Verónica Sabaj, a lo menos igual o más grave, él no se va, ella se va. Después, hay otros casos en que ha pasado, por ejemplo, la Corte de Santiago, conociendo el mal uso que se hizo, él tiene un auto fiscal, la gente no tiene por qué saberlo, se le asigna un auto fiscal, él se lo presta a un amigo relator con el que tiene una estrecha relación para que le usen las notificaciones judiciales, que no está para eso el auto fiscal. Se sabe de esto y la verdad es que no pasa nada. Se sabe del sumario, no pasa nada. De nuevo, no hay un manto de protección, porque también cuando él fue relator de la Corte Suprema en su momento, termina volviendo a su trabajo anterior en vez de recibir una sanción, acusado de hechos bastante parecidos. Entonces, lo que yo le pregunto de fondo es si usted no cree, como varios han sostenido, que hay un manto de protección. No sé, claro, los mantos de protección son más delicados todavía, pues. Significa de que hay una connivencia por favores concedidos recíprocamente. Entonces eso sería mucho más delicado el asunto si se demostrara que hubiera esa connivencia, ¿no? Lo que no debiera ser. Los jueces... el tema de la jerarquía de los tribunales pasa porque en realidad los tribunales superiores tienen que ejercer naturalmente la disciplina sobre todos los tribunales de la República. Y para eso tienen que ser transparentes y tienen que ser, digamos, igualitarios, o sea, tienen que haber el principio de igualdad, tratar a todos de la misma manera. No pueden haber privilegiados en este aspecto. Sí, así debiera funcionar el Poder Judicial para que se legitime ante la sociedad finalmente. ¿Y funciona así? Yo diría que sí. O sea,
Yo diría que la gran mayoría de los ministros de la Corte Suprema, la gran mayoría de los ministros de la Corte de Apelaciones y los jueces en general se comportan cumpliendo las reglas, cumplen las reglas. Si el tema es que hay grupos, algunas personas que se salen de las reglas, y el tema es que cuando alguien se sale de las reglas hay que aplicar las normas sancionatorias. ¿Usted tiene alguna explicación? Si no, ¿Y usted tiene alguna explicación racional? ¿Se puede dar alguna explicación racional de por qué, que es algo que habíamos dejado inconcluso en otro momento de la entrevista, de por qué se va Sabaj y no se va Ulloa? ¿Tiene alguna explicación? O sea, la verdad de las cosas es que hoy día estaba mirando la resolución de la Corte Suprema que da por hecho el empate. No sé si va a haber una sentencia que se den los votos o por qué llegan a esa resolución. Yo creo que va a quedar hasta ahí nada más. Y ahí ya la opinión pública no va a saber por qué se trató un caso parecido o igual de una manera que del otro. No sé, habría que esperar, porque si usted lee la sentencia de la señora Sabaj, es contundente. Sí, pues. Solo un voto en contra para no removerla. Pero, y el fallo de la medida disciplinaria de Ulloa también es contundente y bien argumentado y con fundamentaciones. No sabemos cuáles son las razones, si se va a haber un fallo posterior para que justifique este empate. Señor Porque Huica, ya sabemos quiénes votaron por un lado y quiénes votaron por otro lado. Señor Huica, se ha anunciado una posible acusación constitucional en contra del magistrado Ulloa. Desde su perspectiva, ¿esto tiene fundamento? No sé, en realidad no hay que confundir siempre, y estas confusiones son peligrosas desde el punto de vista de las instituciones. Sí. El Senado, por supuesto, tiene la facultad constitucional de acusar a los ministros de Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema por notable abandono de sus deberes. Tema que tampoco está muy aclarado respecto de a qué se entiende por notable abandono de deberes, pero que sin embargo ya tenemos algunos fallos que han dispuesto la remoción de funcionarios por acusación constitucional, como el caso, entiendo el caso de Cereceda y el caso de Sergio Muñoz últimamente, ¿no? Y la Corte Suprema a su vez tiene la facultad disciplinaria de remover a los funcionarios por no tener el comportamiento que la ley exige respecto a los jueces. Son dos cosas distintas. Entonces es también peligroso confundir estos conceptos y las competencias, ¿no? Creo yo. Sí. Y le paso una pero ¿Sí? por supuesto que el Senado tiene la facultad de entender que esta conducta puede ser también constitutiva de notable abandono de deberes. Pero eso es una cuestión que tiene que... Para eso tiene que haber una mayoría también que tiene que darse en el Senado, ¿no? Sí. Ahora, es bueno constatar que en el ámbito penal sigue una investigación en la justicia en contra de Ulloa. Eso no ha terminado. ¿Usted cree que tiene fundamentos esa investigación penal? No. Ahí sí que tengo que tener mejores antecedentes y en general yo no anticipo opiniones respecto de causas penales porque una causa penal tiene muchos vaivenes y ni sé cuáles serían los delitos que se le atribuyen. Ya. Eso se aclara cuando ya tenemos una formalización, una querella de capítulo en el caso de un juez, una acusación. Ahí recién uno podría opinar de qué se trata, ¿no? Los delitos que cometen los jueces son bien establecidos en la legislación, pues el delito de prevaricación, que se dan respecto de distintas conductas, partiendo naturalmente por el cohecho, ¿no? Que es la sanción máxima que puede pasar con respecto de la conducta de un juez. Ahora, se incautó el celular de Ulloa y muchos sostienen que puede ser una caja de Pandora, dado el nivel de contactos, de influencias, de abogados con los que conversaba. ¿Cree usted que cuando se empieza a conocer, así como pasó con Hermosilla, cuando se empieza a conocer el contenido de ese celular, puede ser efectivamente una caja de Pandora que abra nuevas aristas y nuevos casos? Bueno,
Mi esperanza es que esto se haya reducido a los hechos que se establecieron en el sumario administrativo, que implicaron esos son los hechos que son establecidos por el investigador en este procedimiento disciplinario. Ahora, en materia penal, si se obtuvo la incautación de un teléfono, de un aparato, digamos, electrónico, bueno, pueden salir muchas cosas, pero naturalmente que eso también tiene una tramitación bastante estricta, en la que no se puede más que sacar de esas conversaciones lo que sea pertinente para la configuración de un delito o una participación punible. No puedo anticipar qué pueda pasar. Señor Huica, grave sería que aparecieran más personas involucradas. ¿Qué le diría usted a un ciudadano? Imagínese lo siguiente. El señor Ulloa vuelve a ser magistrado de la Corte de Apelaciones. ¿Qué pasa si uno como parte tiene que ser juzgado, entre otros, por el magistrado Ulloa? E incluso le pudiera tocar que el representante de la otra parte es un abogado que conoce al señor Ulloa, que tuvo en más de una ocasión la costumbre de no inhabilitarse. ¿Usted cree que un ciudadano puede sentir que el magistrado Ulloa le da garantías de un juicio justo? A ver, en general los ciudadanos, en mi opinión, deben confiar todavía en la justicia, porque estos son casos puntuales, no hay una sistematización corruptiva dentro del Poder Judicial. Yo sostengo y afirmo categóricamente que casi el 100% de los jueces son probos y cumplen fielmente sus obligaciones y actúan con independencia e imparcialidad. Y lo bueno de esto es que precisamente aquellos que no lo son pueden ser naturalmente llamados a los procedimientos correspondientes, disciplinarios, políticos o penales como pudieran ocurrir. Y en el hecho a veces han ocurrido. Pero yo como judicial y como exjudicial, por supuesto, la ciudadanía tiene que tener confianza todavía en los tribunales de justicia. Sí, en los tribunales de justicia no sí. puede pasar a los extremos de que se haga justicia por su propia mano. No, yo entiendo que en los tribunales de justicia usted llama a confiar en general. Yo le preguntaba, ¿qué pasa si a uno le tocara ser juzgado en la Corte de Apelaciones, entre otros, por Antonio Ulloa? ¿Usted cree que Antonio Ulloa es un magistrado que a uno le puede dar garantías de un juicio justo? ¿Es un modelo de juez? Es que yo no lo conozco. Sí, yo claro, no lo tengo como modelo de juez, pero no tengo ninguna antecedente para opinar que en los demás casos que le ha tocado debe haber actuado con independencia e imparcialidad. Ahora, cuando una parte tenga duda sobre la imparcialidad del juez, tiene los mecanismos para decirle que se haga a un lado del procedimiento a través de una implicancia o de una recusación, que son los mecanismos propios para inhabilitar a un juez. Porque tampoco el solo hecho de que sea Ulloa es una causal para inhabilitarse. Tiene que haber un hecho puntual que diga, mire, yo sé que usted es amigo de tal abogado, no quiero que entre entonces. Y para ir cerrando, usted lo conoció en los tiempos en que fue relator de la Corte Suprema. ¿Se destacaba? Sí, por supuesto. ¿Se destacaba por una excelencia profesional? ¿Cómo lo calificaría usted profesionalmente? Es que mire, yo tengo el recuerdo de él, pero no tengo un recuerdo de haberlo tenido en mi sala. No lo recuerdo como relator de mi sala. Acuérdense que las salas son especializadas en la Corte Suprema. Y teníamos un grupo de relatores. Él no estaba en el grupo de relatores de la sala. Entiendo. Ahora, yo no estoy tan seguro de eso tampoco, porque no tengo una memoria tan privilegiada para acordarme de todos los funcionarios que pasaron en casi 18 años que estuve en la Corte Suprema. Pero sí que lo conocí, por supuesto. Claro que no, claro que sí. Así que, pero no tengo una opinión clara sobre su comportamiento como relator, ¿no? Ni como ministro, ni como juez tampoco. Ya, es que usted había dicho en alguna entrevista que no tenía un recuerdo que fuera de excelencia, que más bien lo encontraba como... No, porque lo atribuía porque yo siempre tuve buenos relatores. Ya. Y él no estaba en ese grupo porque no lo tuve como relator.
Cierro con... Ese es el sentido. Quisiera aprovechar, para quienes no lo conozcan, don Milton Juica es súper respetado en el ámbito judicial, es un referente ético para muchas generaciones pasadas y presentes de abogados que lo tienen. Yo sé que a usted le va a dar un poquito de pudor, pero que lo tienen a usted como un referente también. Y mucha gente con la que conversé me pedía que usted hoy día hablara y que diera su opinión. Incluso funcionarios judiciales, le voy a transparentar, que estaban bien afectados hoy día, querían que usted hablara. Entonces quisiera pedirle una reflexión final sobre si el de hoy ha sido un buen o un mal día para la justicia chilena, ya que si pudiera hacer usted una invitación, yo sé que a usted no le gusta erigirse como faro moral de nadie, pero si usted pudiera hacer una invitación a la Corte Suprema, ¿qué invitación haría? ¿Qué tan urgente es hacer algo para no perder más la fe pública? Básicamente la pregunta es si hoy día fue un buen o un mal día para la justicia en nuestro país. Sí, un mal paso hoy día. Hoy día se perdió la Corte Suprema una oportunidad para recomponer su percepción, digamos, negativa que tiene, ¿no? Y no lo digo porque debió hacer eso, sino porque el hecho era tan categórico que no le quedaba otra alternativa que salir de esa manera, de una manera digna. Esa es mi opinión. Y por eso que lamento que la mitad de la Corte haya sufrido también eso mismo, porque a ellos les ha dolido tanto como me duele a mí este resultado. Don Milton Juica, muchísimas gracias de verdad. Sé que tenía muchísimo trabajo hoy, que nos haya acompañado en CNN Chile. Nos parece un tema muy relevante. Alguna vez usted mismo lo señaló, la justicia es el último refugio de los ciudadanos en la democracia. Y por lo tanto, así es. Así debieran sentirlo y por lo tanto reflexionar sobre estos temas nos parece muy, muy importante. Así es que le agradecemos mucho que nos haya acompañado. No hay de qué, Mónica. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todo el canal que usted está trabajando en este momento. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime. Bueno, la oposición acudió a Contraloría para que se pronuncie sobre el caso de Bernarda Vera, quien figura en el listado de detenidos desaparecidos y habría aparecido en Argentina. Los parlamentarios apuntaron al ministro Luis Cordero, quien en CNN volvió a defender su gestión mientras el plan de búsqueda estuvo bajo su mando. María Luisa Carrión con el informe. La controversia no hace más que aumentar con el paso de los días. Este martes, parlamentarios de la UDI ingresaron un oficio de fiscalización a Contraloría para, aseguran, pedir al órgano que se pronuncie por eventual mal uso de recursos públicos en el caso de Bernarda Vera, quien figura como detenida desaparecida víctima de la dictadura que habría aparecido en Argentina. Todos los chilenos nos enteramos por la prensa, por un reportaje de un canal de televisión, pero había un chileno que se enteró antes, que se enteró hace un año, y ese chileno ostenta el cargo de ministro de Estado. ¿Qué tiene que hacer un funcionario público cuando se entera de un hecho que reviste caracteres de delito? Está obligado a denunciarlo en 24 horas. Así la figura del otrora ministro de Justicia, actual jefe de la cartera de Seguridad Pública de nuestro país, está en el foco de los cuestionamientos. El secretario de Estado ha defendido la labor del Ejecutivo. Los antecedentes que se encontraban en ese momento eran testimonios extrajudiciales de terceros, otorgados directo o indirectamente. Y en el caso de Bernarda Vera, solo recordar que era un caso que estaba sobreseído. Los antecedentes para entregarle a un ministro era que siguiera investigando la situación de Bernarda Vera. Y para eso uno tiene que acompañar antecedentes adicionales a simples testimonios extrajudiciales. La UDI pedirá que Cordero, junto con el actual ministro de Justicia, acudan al Congreso para explicar los antecedentes del caso que conocimos gracias a un reportaje de Chilevisión Noticias. La pregunta que nos hacemos nosotros que estamos en la Comisión de Derechos Humanos y todos los chilenos, ¿cuántas Bernarda Vera existen en Chile en este momento? ¿Cuántas responsabilidades o cuántas personas han sido responsables de algo que no es verdad?
Más allá de que me parece que está dentro de las atribuciones que tiene cualquier parlamentario o parlamentaria, en este caso de la Cámara de Diputadas y Diputados, creo que más que por esclarecer la verdad, en este caso, se hace con un mezquino fin de hacer un escándalo político respecto de este tema. Es que desde el gremialismo van no solo por las eventuales responsabilidades políticas, también esperan que el Consejo de Defensa del Estado se pronuncie por supuesto mal uso de recursos por el dinero que recibe la hija de Bernarda Vera en Chile. Además solicitan detalles del plan de búsqueda y aclarar si han aparecido otros casos semejantes. Desde Renovación Nacional también esperan un pronunciamiento de Contraloría. Que abra un sumario justamente para ver si existen responsabilidades administrativas de parte del Ministerio de Justicia y también del Instituto de Derechos Humanos, si efectivamente cumplieron con lo que ellos tienen la obligación de denunciar al minuto 1 o 0 de cuando ellos se enteraron de que esta persona existía la posibilidad de que estuviera viva. Yo no tengo problemas en que el caso particular se revise y me parece bien que se revise. Lo que me parece que es incorrecto y oportunista es tratar de negar toda la historia y de aprovecharse de esta situación en particular que evidentemente se tiene que verificar y acreditar. En tanto, Contraloría no tiene un plazo específico para responder los oficios de los partidos de oposición que buscan aclarar el rol del Ejecutivo en este caso y qué es lo que se habría hecho o no desde el Ministerio de Justicia. Bueno, en el programa Tolerancia Cero, ayer en nuestro canal, el encargado económico del Comando Janet Jara, Luis Eduardo Escobar, aseguró estar a favor de la propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura en materia migratoria. Además, sostuvo que como candidatura están por regularizar a todos los extranjeros sin antecedentes penales, lo que desató crítica de los abanderados de oposición, porque son como 360.000. Colomba Eijols nos cuenta. A días de publicar el contenido completo de su programa oficial, la candidatura de Janet Jara abordó el debate reabierto la semana pasada respecto a la regularización de migrantes. Fue en el programa Tolerancia Cero donde el encargado económico de la abanderada respaldó lo propuesto por el presidente de la SNA, señalando además que estaría a favor de legalizar la situación de parte de los 300.000 migrantes irregulares, según el INE, que hay en el país. Decía su candidata en la Universidad de Chile, uno de los primeros debates, ella habló de que a todos los que ya estaban acá había que regularizarlos, salvo los que tenían antecedentes penales, que eso obviamente en eso hay coincidencia en todas las candidaturas. ¿Usted coincide en que todos los migrantes irregulares que no tengan antecedentes penales deberían ser regularizados? Yo creo que eso es lo más razonable. Postura que no demoró en generar reacciones en la arena política, especialmente por parte del candidato José Antonio Kast, quien ha sido enfático en su propuesta migratoria restrictiva y ha llegado incluso a plantear que el ingreso irregular se tipifique como delito. Durante el encuentro convocado por la Fundación País Digital, el republicano no dejó pasar la oportunidad y lanzó duras críticas contra Jara. En las primarias señaló que había que abrir los ojos y que había que regularizar a más de 200.000 personas. Después dijo que no era regularización, sino que empadronamiento. Y ayer su encargado económico dijo que había que hacerse cargo y regularizar. Por lo tanto, ¿a quién le creemos? ¿A Janet Jara de la primaria o a la Janet Jara que tiene un encargado económico que dice las cosas por su nombre? Es que lo hemos planteado en todos lados, está por escrito en el programa que está publicado. Y además en el foro él mismo lo preguntó y lo sabe. Hay que empadronar y regularizar a las personas que tengan antecedentes laborales, no tengan antecedentes penales y tengan antecedentes familiares. Lo otro, lo que propone José Antonio Kast, es cerrar los ojos a la anarquía que hoy día tenemos. Y eso es una irresponsabilidad con el país. Aun cuando se trata de una postura conocida de la candidata, empadronar y regularizar no son términos que figuren en su programa en materia migratoria. Pese a ello, su contendora, Evelyn Matei, se pronunció sobre la propuesta de todas formas, mientras que en el Partido Nacional Libertario también marcaron sus reparos en esta materia. Es un arma de doble filo. Por un lado, uno resuelve el drama de los que ya están acá, pero por otro lado, invita a otros a ingresar.
Así que por lo menos nosotros no estamos en eso. Lo que plantean en la práctica es un perdonazo masivo. Y sabemos que esos perdonazos siempre terminan castigando al chileno común y corriente. Decir que es razonable regularizar a cientos de miles de personas solo porque ya están aquí es darle la espalda a quienes sufren el descontrol fronterizo. A 7 semanas de la primera vuelta presidencial, la postura de la candidata Janet Jara sobre migración vuelve a hacer eco entre sus contendores, quienes sobre este tema en particular no dejan pasar la oportunidad para desmarcarse de lo que pretende hacer la abanderada. Bueno, no habrá glosa de libre disposición para el próximo gobierno, al menos en la propuesta que ha hecho para comenzar a discutir el presupuesto el actual gobierno, ¿no? Es parte de la antesala del presupuesto 2026, una decisión del Ejecutivo que ya ha sido criticada duramente por los candidatos de oposición. Hoy a las 10 hay cadena nacional. De hecho, para explicar el presupuesto de la Nación, Natalia Muñoz nos cuenta. Que eso significa que hay que agarrar todo lo que se esté cayendo. Como ustedes se dan cuenta, es muy dinámica la economía y todo. Sí. El titular de Hacienda lo tiene claro. Caen puntos y otros se suman. El que ya confirmó es que se elimina la glosa de libre disposición del presupuesto 2026. No se libera un monto específico, sino que se le da libertad, se le da más libertad a la administración siguiente, que tendrá que ser las y los chilenos quienes decidan quién lidera esa administración, pero se le da más libertad a la administración siguiente para que pueda reasignar recursos. Eso es lo que propone la Comisión de Gasto y es lo que vamos a hacer en este presupuesto. Son recursos que se dejan para que el gobierno entrante enfoque sus prioridades. Monto conocido como la glosa republicana que no estará presente. Ya se anticipaba esta decisión en el cónclave especial que citó el presidente Boric en Cerro Castillo, por lo que las reacciones de oposición no tardaron en llegar. Nunca en la historia de los últimos 30 años, yo creo, desde que volvió la democracia, había sucedido que un gobierno no le deje nada de libre disposición al gobierno entrante. Lo encuentro inaceptable. Esto es un daño para la democracia, esto es un daño para la sana convivencia. Si hoy día le planteo al presidente que no es un republicano desde el punto de vista de la nación, porque no va a dejar un presupuesto acorde para quien sea el próximo gobernante, más allá de la línea política, para sus primeras prioridades, quiere decir que no es tan republicano como se dice ser él mismo. Foco de disputa que sin duda tensionará la discusión presupuestaria y que también prende alertas en el oficialismo. Habría que ver qué pasa con el presupuesto de emergencia. A mí me habría gustado que se siguiera la lógica de siempre en ese sentido, pero lo que más me interesa, más que tener yo como presidenta de Chile una lógica una glosa libre de disposición, lo que me interesa es que no se disminuya el gasto social ni el gasto en seguridad. En este complejo escenario de estrechez fiscal fue la Comisión de Gasto Público que asesoró a Hacienda. La medida no deja un monto específico, sino más bien se deja la partida del Tesoro Público. ¿Qué significa? Lo que nosotros propusimos como Comisión de Gasto Público fue reemplazar esta provisión republicana básicamente por una facultad de reasignar hasta un 10% del gasto público total. En términos de recursos, son 9.000 millones de dólares. Es decir, se está ampliando por más de 12 veces la capacidad que tenga el próximo gobierno. La última provisión sumó 720 millones de dólares. Hoy esta cifra, bajo la lógica de los expertos, se podría ampliar, lo que será parte del debate parlamentario. La derecha ha sido muy exigente y ha mandado muchas señales en relación a que hay que disminuir el gasto. Y sin duda, esa glosa que le llaman la glosa republicana, tal vez un espacio de reducir gastos. Más que dejar un presupuesto de libre disposición, lo que exigimos es transparentar y que nos muestren los datos reales de cuánto es la deuda actual, qué es lo que no se ha pagado. La acusación de falta de transparencia en las deudas públicas pesa en esta discusión. La partida de vivienda ya genera debate por la deuda cercana a 1.000 millones de dólares que tendría el ministerio, la cual el Ejecutivo confirmó que la deuda existe, pero es menor. Estamos en este momento con 127.000 viviendas en construcción. Entonces, en el primer año hubo tal
cantidad de transferencia de recursos. Los otros años hay que ir pagando el diferencial de acuerdo al avance en la construcción que tenga. Así opera la construcción. Entonces, considerar deuda eso cuando es parte del proceso regular de financiamiento de la vivienda genera distorsión. Respecto a que hay algunos atrasos en algunas deudas, lo ha habido. La cifra real es menos de un décimo, un noveno de ese valor y hemos sido muy categóricos en esto, tal como se ha hecho todos los años y como se hace seriamente la política pública en Chile, esos compromisos van a ser saldados prontamente. Vivienda es una de las 3 carteras que más crecerán en este presupuesto, que ya anticipa una muy acalorada discusión. El Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró incompetente y decidió enviar a Santiago la investigación que involucra al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, en el marco del caso Procultura. Los querellantes aseguran que esta decisión no debiera afectar el curso de un eventual desafuero de la autoridad regional. El informe es de Amélie Lefranc. Se impone declarar la incompetencia de este juzgado de garantía y disponer la remisión inmediata de los antecedentes al séptimo juzgado de garantía de Santiago como órgano jurisdiccional predeterminado por ley para conocer de los hechos en materia de investigación. Con esas palabras, el Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió no continuar con la arista de caso Procultura, donde se investiga al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. El tribunal, presidido por el juez Hans Durán Vázquez, se declaró incompetente y envió la causa al séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Además, ordenó el pago de las costas al Ministerio Público. Esta decisión es clave, porque ahora serán los tribunales de Santiago quienes analizarán la solicitud de desafuero contra Rego. Recordemos que el caso Procultura forma parte del caso Convenios y se centra en presuntos delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida. En particular, se investigan los recursos entregados a la Fundación Procultura para un programa de prevención del suicidio en 2022. El vínculo con Orrego surge por Alberto Larraín, cofundador de Procultura. En la audiencia, la defensa de Orrego, encabezado por Ciro Colombara y Eduardo Díaz, sostuvo que el caso debía radicarse en Santiago, porque los hechos, instituciones y beneficiarios se ubicaban en la región metropolitana. Es que en una ley dictada recientemente, hace 10 días, después de un largo debate en el Congreso, en que intervino el Tribunal Constitucional y la excelentísima Corte Suprema, se estableció una norma específica que permite sacar un caso del juez natural solo en virtud de una autorización del Pleno de la excelentísima Corte Suprema y siempre y cuando no se afecte el derecho a defensa de los imputados y con una serie de otros requisitos. El fiscal Eduardo Ríos, en tanto, pidió que la causa siguiera en Antofagasta, señalando que el desafuero era ineludible y que la incompetencia no procedía. Lo cierto es que la alegación respecto al Tribunal de Garantía del séptimo, imagino que la decisión de las primeras solicitudes se debió a lo que se conocía en aquella etapa de la investigación, entendiendo que es donde se había suscrito el convenio. En esta etapa de la investigación y con lo que se ha presentado en el desafuero, si nos seguimos con el criterio de la territorialidad, sin duda que abarcaría múltiples territorios que, como ya me referí, por tanto no es un fundamento en sí mismo. El juez, sin embargo, concluyó que no existía conexión territorial con Antofagasta y que los antecedentes debían remitirse a la capital. Para el abogado querellante Pablo Tolosa, el traslado no cambia la causa y pidió al Ministerio Público avanzar con diligencias y formalizaciones contra la cúpula de Procultura. Si bien es cierto, esta parte querellante ha sostenido y sostiene que el tribunal competente para conocer del caso Procultura es el Tribunal de Garantía de Antofagasta, en atención que la investigación se inicia producto de una querella interpuesta por nosotros, tampoco generamos y creemos que es una dificultad el hecho que el desafuero del gobernador de Santiago, Claudio Rego, se vea en la Corte de Apelaciones de Santiago. Sí creemos que producto de esta resolución es necesario que el fiscal de la causa agrupe las 6 investigaciones existentes en Antofagasta. Con esta resolución, el caso pasará al séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que ya tramita causas relacionadas al caso Procultura. Se espera que el tribunal fije prontamente una nueva fecha para continuar con el proceso judicial y que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva la solicitud de desafuero contra Claudio Rego. Este martes se concretó la demolición de la toma Calicheros en Quilpué, luego que varias de las familias que habitaban el terreno fueran desalojadas. Todos los detalles de lo ocurrido en el informe de Pablo Figueroa.
solamente registramos un detenido, pero fue una persona que ingresó al terreno, se le hizo un control de identidad como corresponde y arrojó una orden de investigar pendiente. Ese es el resumen de lo que terminó siendo una jornada más tranquilo de lo esperado para los 250 efectivos de carabineros desplegados para dar cumplimiento a una orden judicial. La maquinaria trabajó sin contratiempos en lo que fue la ejecución de la orden de desalojo y demolición de la toma Calicheros de Quilpué. El día ya partió definitivamente muy temprano en la mañana con las maquinarias que están destinadas para la demolición. Estamos cumpliendo un mandato, una orden judicial que tiene que ver con demolición de viviendas que no tienen permiso de edificación y por lo tanto eso es lo que está en ejercicio. La demolición ocurre tras más de un año en que la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictara la medida para erradicar las viviendas ilegales en los terrenos privados, permitiendo a la familia Correa recuperar los terrenos tras iniciar una acción legal amparándose en el artículo 457 del Código Penal hace varios años atrás. Marca un hito, un precedente simbólico para que las autoridades en el futuro no tengan que esperar sentencias o denuncias ante Contraloría para ejercer sus deberes legales. Porque contrario a todo lo que se había discutido en tribunales e incluso en agosto de este año, demostramos que sí se podía, que la ley está, que la ley es clara y que las autoridades siempre pudieron coordinarse para un actuar intersectorial de manera de que cualquier traba la pudieran solucionar entre ellas mismas. Sienten que el Estado de Derecho aquí básicamente respondió a la familia, pero no a ellos como afectados. Entonces sienten una notable diferencia de igualdad ante la ley. Los trabajos de demolición tuvieron un costo para el Estado de más de 131 millones de pesos en un lío judicial que afectó a las arcas fiscales y que deja varios puntos por aclarar. Que hay una resolución que la misma Ministerio de Vivienda y Urbanismo dictó en el año 2021 y no la ejecutó. Por lo tanto, vemos que la Corte de Apelaciones le da un plazo y le dice, cumpla la misma orden que usted no ejecutó. ¿Y qué es lo que dice el fallo del 27 de agosto del 2024? Que aquí se está vulnerando una garantía constitucional, que es la igualdad ante la ley. Hay una discriminación y por lo tanto estas personas que son administrados, dice, no se cumplió y no se cumplió la misma orden del año 2021. Y eso es lo que se está ejecutando el día de hoy. Nefasto. Lo que se ha hecho acá, y lo han dicho varios de los pobladores, han dicho que han sido engañados. Nefasto el abogado que no ha reconocido cuál ha sido el fallo de la Corte de Apelaciones. Claramente uno quisiera que no se produzcan más desalojos en nuestro país. La gente que está en tomas no está por un acto querido, está por situaciones muchas veces muy angustiantes de falta de vivienda. Es verdad que en este caso se les había dado un plazo y se había buscado otra solución y no se llegó a ella. Aquí tiene que funcionar el Estado de Derecho, la ley está para cumplirse y hoy día se está cumpliendo. Creo que en materia de tomas tenemos que tener la fuerza y la decisión de evitar que se sigan produciendo. Si alguno de los desalojados este martes quisiera volver a tomarse los terrenos, ahora enfrentaría una nueva legislación, la Ley 21.633, la que regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles y fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución. Y además trae penas de cárcel para quienes sean encontrados en fragancia del delito. La tasa de desempleo disminuyó a 8,6% entre junio y agosto. Por otro lado, la informalidad sigue bajando en términos anuales. Pilar Gutiérrez explica por qué, a pesar de las mejoras, los expertos se mantienen preocupados por la situación del mercado laboral. Una baja en la tasa de desempleo y mejor creación de puestos de trabajo es lo que revelaron los últimos datos del INE. Entre junio y agosto la desocupación fue 8,6%, levemente por debajo del 8,7% anterior y 3 décimas menor que hace un año. Es un desempleo que sigue a la baja, lo que son buenas noticias. El desempleo de las mujeres llegó en el mes pasado a un 9,7% y en este nuevo registro es un 9,3%. La informalidad sigue en el 26%. Este es el valor más bajo que tenemos en nuestro registro histórico. Lo que solíamos tener en la situación pre-estallido y pre-pandemia era una informalidad en torno al 29%. Si bien la tasa de desocupación da cuenta de una mejora en los últimos registros, los expertos advierten que en perspectiva histórica la cifra sigue siendo alta. Estamos lejos todavía de los niveles de pre-pandemia, que estaban en un 7,4. Comparado con este 8,6 actual, necesitaríamos crear cerca de 120.000 empleos más para llegar a niveles de prepandemia.
Así y todo, la creación de 120.000 empleos en un año es ciertamente una muy buena noticia. Y es que el INE informó que las personas ocupadas crecieron 1,3% los últimos 12 meses, equivalente a 120.333 nuevos puestos. Esa alza se explica sobre todo por las actividades en la salud, la industria manufacturera y las comunicaciones. Por otro lado, hubo un descenso en la ocupación en la administración pública y también en la construcción. Los datos del mercado laboral son positivos marginalmente respecto de los meses anteriores. No obstante esto, los indicadores básicos siguen presentando una situación del mercado laboral preocupante. Todavía nos faltan 275.000 empleos para llegar a la tasa de ocupación prepandemia. Llevamos 32 meses seguidos con donde la tasa de desocupación es de 8% o más. Es una situación básicamente de preocupación y de crisis del mercado laboral. Otro factor que los especialistas dicen habrá que monitorear de cerca es lo que ocurre en algunos sectores específicos, como el comercio y la construcción, actividades muy intensivas en generación de empleo y que han mostrado debilidad en los últimos registros. En la construcción, por ejemplo, los ocupados bajaron 2,4% en un año. Se mantiene en una situación muy crítica. En el país estamos hablando de cientos de miles de personas sin empleo y en el sector construcción son del orden de 200.000 personas sin empleo. Eso es muy, muy alto. Si agregamos a eso que hay un 26% de informalidad, estamos en una crisis de empleo. Una medida que mejore la construcción en vivienda, la venta de vivienda, por supuesto, soluciona el problema de gente que está esperando vivienda, pero sobre todo reactiva la construcción de nuevas viviendas, da empleo. Sobre la informalidad, ese 26% es 0,4 puntos menor que hace 12 meses. Si bien es positivo que se reduzcan los puestos de trabajo que no cuentan con seguridad social, advierten que hay que tener cuidado al analizar la cifra. Se contradice un poco con lo que han mostrado los registros administrativos, y es que el empleo formal en el sector privado ha estado estancado desde 2022. Eso nos hace pensar que esta reducción en la tasa de informalidad no viene de una formalización de trabajadores, que es lo que nos gustaría y lo que amerita una celebración, sino que puede estar mucho más relacionado con el hecho de que hay personas que quizás están dejando la fuerza de trabajo. Algo que contrasta con los registros del INE. Según los últimos datos, la creación de empleo se explicó por puestos formales y una nula creación de puestos sin formalidad. Durante esta jornada comenzó en Santiago el Congreso REDLAC y fue en su inauguración que se anunció la integración de Chile a la Alianza Conserva Aves para la protección de estas especies, todo como parte de las soluciones y mecanismos de financiamiento para la naturaleza, con un foco puesto en la necesaria protección y motor para una economía sostenible. Bueno, los detalles de esta importante jornada los vamos a revisar en el informe de Javier Albornoz. Cada año, bandadas de Calidris canutus o playero ártico viajan desde Groenlandia y Canadá hasta Bahía Lomas en Magallanes por comida y sobrevivencia. En el mismo territorio austral se encuentran otras especies en peligro de extinción, como el canquén colorado o chorlo de Magallanes. Ellos no solo tienen en común el hábitat donde se reproducen, sino también hoy podrían ser protegidos gracias a la llegada de Conserva Aves a Chile. Necesitamos ir a conservar esos hábitats que son tan importantes para las aves. Y las áreas protegidas no son suficientes. Hay estudios que muestran que el 40% de las aves migratorias no están bien representadas. Conserva Aves, donde entra a aportar es en apoyar a comunidades locales en la creación y en el manejo a largo plazo de esas áreas protegidas. Celebramos que Chile se une a Conserva Aves. Con una inversión de $2,6 millones a través del Fondo Naturaleza Chile, nuestro país comenzó a ser miembro de esta alianza que permitirá proteger hábitats claves de aves migratorias. Este importante aporte se dio a conocer en el inicio del Congreso REDLAC 2025. Y nos hace parte de una red global en la que Chile no estaba y que gracias a este fondo que se creó hace 3 años, el Fondo Naturaleza Chile, hace posible implementarlo en Chile. ¿Cómo? Gracias a la generosidad de la filantropía privada, la Fundación Cosmos, a la filantropía internacional de Audubon y esperamos que se sumen también nuevos aportantes. El esfuerzo de Conserva Aves Chile es poder entrar a apoyar la creación de al menos 7 a 10 de estas áreas protegidas locales. Vamos ahora diseñando todo el programa que esperamos lanzar
en el primer semestre del 2026 muy pronto. Invertir en la protección, cuidado y restauración de la naturaleza es cada vez más urgente en nuestro sustento de vida, pero también entrega las condiciones para un desarrollo sostenible. Por lo mismo, las conversaciones en esta primera jornada oficial de Congreso REDLAC estuvieron centradas en la necesaria integración de la naturaleza en las decisiones económicas. El cuidado de la naturaleza es una condición del desarrollo. Yo diría que incluso es el desarrollo sostenible que Chile ha decidido tener. Dependemos de la naturaleza, toda la economía depende de la naturaleza. Estamos cada vez más con gente de las distintas partes se juntando a nosotros en esta búsqueda de economías más sostenibles. No solamente hace falta buenas intenciones, que todas las tenemos, hace falta también financiamiento. Por eso CAF, como Banco de Desarrollo, tiene la posibilidad, porque su directorio así lo ha dispuesto, de que generemos un financiamiento cada vez más grande en proyectos vinculados a cambio climático, conservación del medio ambiente. Este Congreso REDLAC reúne cada año a diversos actores, transformándose en la plataforma de diseño de soluciones de financiamiento ambiental más importante de América y el Caribe. Sabemos que la conservación de la naturaleza es un objetivo absolutamente prioritario, es un objetivo además de la comunidad internacional. No se puede resolver los problemas de la naturaleza solamente a nivel interno, a nivel nacional. Ahora el Congreso REDLAC se trasladará hasta Frutillar, lugar en el cual se seguirán conociendo acciones y mecanismos financieros para que de manera conjunta se pueda avanzar de mejor manera en el cuidado y conservación de la biodiversidad. Todos los detalles los podrá seguir viendo a través de todas las plataformas de CNN Chile. Este lunes 29 de septiembre, Silvio Rodríguez concretó el primero de los 4 shows que va a realizar en el Movistar Arena. El concierto es un repaso por toda su discografía y contó con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet. Sandro Lavarría nos cuenta. A 7 años de su último encuentro con el público chileno, Silvio Rodríguez finalmente concretó el primero de los 4 shows que agotó en el Movistar Arena. Es un concierto súper reflexivo, además con la sensación también de que puede ser y probablemente la última vez que venga, no sabemos, ojalá venga otra vez. Crecí con su música, para mí Silvio es mi infancia, para mí Silvio es como parte de las personas que me inspiran a ser quien soy. Más o menos la música que escuchábamos cuando éramos más jóvenes y rememora todo el tiempo donde no hubo libertad en Chile. La cita comenzó pasadas las 21 horas después de una presentación de Manuel García que fue interrumpida por las ovaciones a la llegada de la expresidenta Michelle Bachelet. El inicio fue con la lectura de un fragmento del artículo Maestros Ambulantes de José Martí, para después hacer una combinación entre canciones nuevas y sus clásicos. Sus letras van a ser inmortales, va a pasar a la historia toda su poesía, toda su música. Silvio es un cantautor, un poeta, es un escritor tremendo y yo creo que la historia lo tiene que poner en el lugar que se merece. Cuando escucho su música remonto claramente a mi infancia, por mi juventud, cuando conocí sus canciones y su ideología que marcaron un periodo histórico también de nuestro país. Cuando cantó La era está pariendo un corazón, se escuchó como a venas abiertas, como al día de hoy, con todos los conflictos que están pasando en el mundo, más allá de algo en específico de algún país. Durante la noche recordó su primer paso por Chile en 1972 y también homenajeó a Víctor Jara entonando una versión de Te recuerdo, Amanda. El show también tuvo espacio para rememorar a Pepe Mujica y a Pablo Milanés. Yo tengo 19 y igual es impresionante porque al final él desde antes que no tiene miedo a decir lo verdad, la realidad, las cosas como son. Silvio dijo que vino por primera vez hace más de 50 años y uno lo escucha y inmediatamente sabe que está plenamente vigente cada una de las cosas que dice. Sobre todo en tiempos de tanto odio, un mundo tan complejo, creo que escuchar a Silvio es más necesario que nunca. Te invitan a reflexionar cómo está el mundo, cómo estamos las personas
cómo somos, cómo está la moral, las vivencias, muchas cosas. Efectivamente, él es un poeta. El último tramo estuvo marcado por algunos clásicos como Quien Fuera, Ángel para un Final y Ojalá, para después de poco más de 2 horas bajarse del escenario para volver a repetir la hazaña este 1, 5 y 6 de octubre. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Conexión Global en CNN Prime. Y vamos a partir esta conexión con lo que está ocurriendo en Gaza, en Estados Unidos y en Israel. La comunidad internacional ha dado su apoyo a la propuesta de Donald Trump para terminar con la guerra en Gaza, que no solo implica terminar con la guerra, sino también liberar a los 48 rehenes que siguen en la franja de Gaza y desarmar a Hamas. Si bien hay un amplio apoyo desde Europa, los países árabes y también países como Rusia y China, Hamas aún no responde. Y es que hay varias líneas rojas que contempla esta propuesta para Hamas, principalmente el desarme de la milicia. Si es que Hamas no acepta esta propuesta, Donald Trump ya adelantó que le va a entregar todo su respaldo a Israel para que haga lo que quiera en Gaza. Veamos el informe de Laura Soto. هذه الخطة بتصب بس في مصلحة ترامب وفي مصلحة إسرائيل. لهم مطامع في غزة بأي طريقة بدهم منه غزة. يعني الشعب الفلسطيني لن يقبل انتداب جديد، لن يقبل أن يتنازل عن حقوقه ولن يتنازل عن قانون الدولي. نرفض هذه الخطة. Los palestinos miran con escepticismo la propuesta de Estados Unidos para poner fin al conflicto con Israel, un plan de 20 puntos que pone a Hamas entre la espada y la pared. Donald Trump le ha dado entre 3 y 4 días a la milicia palestina para dar una respuesta. Si esta es negativa, le da permiso al gobierno de Netanyahu para hacer todo lo necesario para destruirlos. Todos los países árabes se han inscrito, los países musulmanes se han inscrito, Israel se ha inscrito. Solo estamos esperando a Hamas, y Hamas lo hará o no. Y si no lo hace, será un final muy triste. ¿Hay margen para negociar con Hamas? No mucho. Con Hamas queremos algo sencillo. Queremos que los rehenes regresen de inmediato y queremos un buen comportamiento. El documento compartido este lunes por la Casa Blanca plantea como objetivos principales que Gaza sea una zona libre de terrorismo y no represente una amenaza para sus vecinos. Con ello se pretende reurbanizar el enclave. Al momento en que ambas partes acepten la propuesta, la guerra terminará de inmediato con la suspensión de todas las operaciones militares mientras se desarrollan las partes del acuerdo. Se especifica entonces que dentro de las 72 horas siguientes a la aceptación pública de Israel del acuerdo, los 48 rehenes restantes deben ser liberados. A cambio, Tel Aviv pondrá en libertad a 250 presos condenados a cadena perpetua, además de 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023. En lo que respecta a Hamas, aquellos miembros que se comprometan a la coexistencia pacífica y deponer sus armas, se les otorgará amnistía. Si rechazan el plan, Israel terminará el trabajo, ya sea por las buenas o por las malas. Su regreso no puede esperar. Esta no es solo una hoja de ruta para traerlos de vuelta. También es un plan para acabar con la tiranía del terror que se desató el 7 de octubre. El plan promete que nadie será obligado a abandonar Gaza y que Israel no ocupará ni anexará al enclave. Es más, habrá un retiro progresivo de sus tropas. Así, también se compromete a reanudar el envío de ayuda humanitaria en Gaza y rehabilitar sus infraestructuras, hospitales y panaderías. El ingreso y la distribución de la ayuda quedaría nuevamente a cargo de la ONU y sus agencias. Acogemos con satisfacción todos los esfuerzos de mediación y, por supuesto, estamos dispuestos a apoyar cualquier plan de paz con todo lo que esté a nuestro alcance, incluida la prestación de asistencia humanitaria. En el largo plazo se establecería en Gaza un gobierno de transición temporal liderado por un comité palestino tecnocrático y apolítico. Este comité sería supervisado por un nuevo organismo internacional denominado Junta de Paz, dirigido por el propio presidente
presidente estadounidense. Otros miembros y jefes de Estado se anunciarán en un futuro, pero ya se confirmó la participación del ex primer ministro británico Tony Blair, un reclutamiento que no ha sido bien recibido en Medio Oriente. Blair fue extremadamente ineficaz durante muchos años como enviado especial del Cuarteto, un organismo integrado por Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y Rusia, que debía impulsar seriamente el proceso de paz y que prácticamente ha desaparecido tras su salida. No creo que los palestinos confíen en él en absoluto. Otro punto de discordia tiene que ver con un eventual Estado palestino. El plan menciona su posible creación mientras se avance la reurbanización de Gaza y la autoridad palestina sea reformada. Sin embargo, no se habla de Cisjordania. Aún así, gran parte de la comunidad internacional ha apoyado transversalmente el plan, incluidos Rusia y 8 países de mayoría musulmana como Arabia Saudita, Jordania, Egipto, Qatar y Turquía, que emitieron un comunicado elogiando la propuesta. Dimos la bienvenida, lógicamente, a esa propuesta de paz planteada por Estados Unidos. Ocurra lo que ocurra con el devenir de este plan, desde España, por supuesto, siempre vamos a exigir el cumplimiento del derecho internacional. Tras casi 3 años de derramamiento de sangre, este plan representa la mejor oportunidad hasta la fecha, sin duda la mejor, para poner fin a la guerra. El apoyo de Israel a este plan supone un avance significativo. Ahora Hamás debe aceptarlo y allanar el camino hacia la paz. Desde Chile, el canciller Alberto Van Claveren valoró en sus redes sociales el plan presentado por Estados Unidos. Hamás continúa revisando la propuesta, mientras que la Yihad Islámica Palestina, otra milicia que opera en Gaza, la rechazó, calificándola como una receta para una agresión continua contra el pueblo palestino. Vamos ahora con estas imágenes de una inusual reunión de Donald Trump con altos mandos militares. Reunió a los líderes de las Fuerzas Armadas en la base militar de Cuántico, en una insólita reunión, porque estas citas no son recomendadas por temas de seguridad, reunir a estos altos mandos en un mismo lugar. Apareció ahí Donald Trump, como fue organizado por el secretario de Defensa, pero él apareció a último minuto, hizo una arenga a los altos mandos para combatir lo que él llamó la invasión en Estados Unidos, una invasión interna, según él. Y acá también defendió el despliegue de las fuerzas militares en distintas ciudades de Estados Unidos para combatir lo que él llama un aumento de la violencia. Sin embargo, muchos señalan que esto más bien es una forma de defender el uso de las fuerzas militares en temas domésticos internos del país. Escuchemos lo que dijo Donald Trump. We're under invasion from within. Estados Unidos está sufriendo una invasión interna. No es diferente a un enemigo extranjero, pero es más difícil en muchos sentidos porque no llevan uniforme. Al menos cuando llevan uniforme puedes eliminarlos. Esta gente no lleva uniforme, pero estamos sufriendo una invasión interna y la estamos deteniendo rápidamente. Después de gastar billones de dólares defendiendo las fronteras de países extranjeros, con su ayuda, defenderemos las fronteras de nuestro país de ahora en adelante. Y terminamos con el recomendado de Conexión Global. Esta vez es la entrevista a la ex candidata presidencial estadounidense Kamala Harris, quien está promocionando su nuevo libro, 107 días, en el que habla de la campaña presidencial del año pasado y la derrota que sufrió ante Donald Trump. En esta entrevista, en el famoso programa estadounidense The View, habla también de la noche en que perdió ante el actual mandatario y cómo se enteró de los resultados. También hace una crítica bastante dura a la gestión de Donald Trump y se intenta alejar también de lo que fue la presidencia de Joe Biden. Esta entrevista la pueden encontrar en YouTube, en el canal oficial del programa The View de Estados Unidos. Y llegamos al final de Conexión Global en CNN Prime, pero después de la pausa ya vuelve Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches. Termina CNN Prime, pero es martes, así es que los dejamos con Paloma Ávila y Futuro 360. A las 10 de la noche hay cadena nacional en que el presidente va a explicar el presupuesto a la nación que comienza recién a discutirse. Así es que no se lo pierdan y como siempre, Fernando Paulsen en Última Mirada.
Martes 30 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.